una ley específica para los ajustes razonables? Sí hay. De hecho, les digo, hay mucha historia en relación a esto o el contexto jurídico, que después de haber aceptado México ser parte de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece una ley para nosotros en el país, que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esta ley se establece el término específico de ajustes razonables en el artículo 2 como en la tercera fracción, y obviamente da la pauta y de manera expresa explica qué son los ajustes razonables y a qué nos tenemos que apegar. Entonces, esa ley existe, es la ley para, les decía, inclusión de las personas con discapacidad, y que obviamente se va a pegar a todos los ámbitos y todos los sectores que existen en sociedad. Sí, si alguna persona por alguna cuestión ahí, pues tiene una discapacidad, comete algún delito, ¿qué hacen? O sea, ¿qué dicen? O sea, pues, o sea, que hay un sordito, no sé, ¿cómo podemos? Asesinó a una persona, ¿qué es la ley que le dice? ¿Sabes qué? Pues le voy a poner o cómo. Esa parte está muy interesante y es un punto medular, sobre todo que desgraciadamente en México va a la alza la comisión de delitos, ¿sí? Aquí no se excluye, incluso personas con discapacidad cometen delitos, obviamente, ¿sí? Entonces me preguntas, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Se tienen que aplicar los ajustes razonables por la cuestión que ya vimos que en la Constitución se establece, que a nivel internacional también, cuando hablamos de la Ley General para las Personas con Discapacidad. Pero te voy a dar un ejemplo muy interesante. Yo al inicio les comentaba que trabajo dos líneas de investigación, sí, el derecho y la educación. Así es. Entonces, estas disciplinas convergen. Hay muchos temas y muchas situaciones en las que se cruzan las dos disciplinas. Doy una materia que se llama Justicia Penal para Adolescentes. Incluso cuando a mí me empieza a llamar mucho la atención la cuestión de los ajustes razonables, fue en razón de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En su artículo 3 cuenta con un glosario donde vienen palabras específicas que nos vamos a encontrar en el desarrollo o en el contenido de la ley, que nos van diciendo de qué se va a tratar. Por ahí dice ajustes razonables. Nunca nadie se imagina para qué va a aplicar, pero resulta que más adelante en esa misma ley, en el artículo 44, se habla de los ajustes razonables en el procedimiento. ¿Qué procedimiento? Ahí les va. Procedimiento penal, pero sobre todo en menores de edad. Significa que personas menores de 18 años, lo que coloquialmente conocemos como delito, que incluso no podemos referir que ellos son delincuentes ni que cometieron un delito, por la forma en la que se maneja la ley. ¿Cómo es que los voy a tratar? Si aparte que llevaron a cabo este acto, exteriorizaron un acto que denominamos delito para los adultos, que también ahí es un tema controversial. Entonces anótenlo por ahí si lo quieren escuchar después en el podcast. ¿Cómo los tratamos? Pues aplícale el artículo 44 y el tercero de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, donde adaptes el proceso penal para adolescentes en razón de los ajustes razonables. Si hay una persona que carece de audición, pues hay que conseguir a una persona que sea a través del lenguaje de señas el intérprete. Si hay una persona que tiene, no sé, otro tipo de discapacidad, la que ustedes quieran, entonces los ajustes razonables tienen que ajustar, de eso viene el nombre, de manera razonable el proceso penal para adolescentes, para poderlo desarrollar y que sea establecido en las mejores condiciones, respetando incluso ese estado de vulneración con el que cuenta ese adolescente, aunque haya cometido un acto que sea reprobable para la sociedad. Entonces, ese es un tema muy importante, muy controversial, y que en el aula los alumnos es lo primero que preguntan. O sea, aparte de que cometió una falta o un delito, aparte lo tenemos que cuidar. Sí, hay que cuidarlo.
aparte de que es adolescente, lo tenemos que cuidar porque tiene una discapacidad y hay que aplicarle los ajustes razonables. ¿Cómo? Pues de la manera más idónea e individualizada para cada persona. Recuerdo hace poco estuvimos en un curso, que creo que tú también estabas ahí, y había un intérprete de señas y nos platicó que había una persona con discapacidad sordomuda y que había cometido un delito, pero no había ahora sí que un intérprete especializado, y lo llevan y empieza el juez a dar, y el muchacho empezó a obviamente a traducir, y que se quedó así como que diciendo, ¿sabes qué? Es que yo no estoy preparado para darle, porque como que el juez empieza a decir, hey, ¿por qué le empiezas a decir eso? Es que yo tengo que, desde que usted está hasta bla, 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 lo que esté diciendo, yo tengo que empezar a interpretar. Y le dice, no, es que tú vas a esperar hasta que estemos en el juicio de él. No, porque él está en la sala y él no escucha lo que ustedes están diciendo y yo tengo que estarle interpretando. Y casos que entran en una controversia ahí, y que nos cuenta este chavo que trabaja aquí en la universidad, que me pareció muy importante, ¿no? Como lo dice, ¿sabes qué? Yo no estoy preparado para esto, y se sale de la sala. Dice, no, yo no, porque los temas que se abordan cuando una persona está en un proceso, pues dice, hay palabras que no tengo cómo interpretárselas. Por eso tiene que tener gente especializada para ello. Por eso son temas, como dicen tus alumnos, aparte tienes que igualar las circunstancias para ellos. Tienes que poner piso parejo, y si lo tienes que decir, ¿sabes qué? Lo voy a llevar cargando, pues lo vas a llevar cargando. Ya al final de cuentas, si es culpable o es inocente, pues ya eso será otra cuestión, ¿no? Eso es otro pero está muy interesante, la verdad. Sí, son los puntos que habría que retomar. Incluso sí recuerdo ese caso o anécdota que cuentas, porque es una persona del CAE. Sí. Y es en atención a los temas de ajustes razonables. ¿Qué dices? ¿Cuándo existía eso? La universidad, a través de su programa institucional como tal, establecen los ajustes razonables porque habla de inclusión. Eso es ajustes razonables. Entonces tenemos que respetar esa parte, tenemos que familiarizarnos con eso, y lo decía yo en algún momento con una palabra coloquial que no es grosera, pero sí es un chambón. Referirnos a ajustes razonables es una situación muy ambiciosa, pero pues si no accionamos, si no empezamos con un granito de arena, creo que nunca se va a dar esa transformación, o nunca vamos a aceptar que la discapacidad existe, pero que la desigualdad no debe existir. Ese es el punto, y que ahí queda como la moneda en el aire. ¿Qué hago yo para hacer tener una buena aportación? Sí, ese es el detalle. Nada.